El tema en esta mañana se titula María, la Madre de Jesús. Hay tantas historias acerca de María, tantas leyendas, tantos mitos, tantas cosas que se han inventado y todo tiene un origen: ignorar lo que dice la Biblia. Veamos en primer lugar que el nacimiento de Jesucristo no podía ser igual como tú y como yo nacimos. Tenía que ser un nacimiento sobrenatural. Y la pregunta es ¿por qué? Y esto es interesante porque este libro que se llama la Biblia es más moderno que la ciencia de mañana en la mañana. Desde Adán hasta nuestros días, todos los varones, sin ninguna excepción, llámese Abraham, Isaac, Jacob, el Papa Juan XXIII, el Papa Juan II, Francisco, la monjita, el que tú me digas y menciones, todos los seres humanos hemos nacido infectados con una enfermedad que se llama el pecado. Entonces la Biblia nos muestra que el problema por el cual José no pudo meterse con María era porque si José hubiera embarazado a María, José hubiera transmitido el pecado a María y el Hijo de Dios no podía nacer en pecado, porque entonces hubiera tenido que morir por sus pecados y después por nuestros pecados. Y esta es la razón por la cual hace 2000 años la Biblia enseñaba que tenía que nacer virginalmente el Hijo de Dios. La primera característica que puedo percibir de María era que era una mujer sumisa a la voluntad de Dios. Número uno, era una mujer sumisa a la voluntad de Dios. Al recibir esta noticia, María se sorprendió. Y lo que es interesante es que cuando ella le dice al ángel, acepto la voluntad de Dios, María estaba arriesgando su dignidad en la sociedad, su reputación, porque la humillación de que se embarazara sin que ellos se hubieran casado iba a ser la causa de la persecución. La segunda característica de María, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí que desde ahora en adelante me dirán bienaventurada por todas las generaciones. Al saber María que iba a ser madre, que iba a ser perseguida, que iba a ser humillada, que iba a ser despreciada, iba a perder amigas y burla aún de su propia familia, en lugar de tener una actitud de ay, pobrecita de mí, como los perritos se lamen sus heridas, María no reaccionó así. Se necesita madurez espiritual para ver la mano de Dios en todas las cosas de la vida. Vemos en tercer lugar que en el versículo 47, María le llama a Dios su Salvador. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María le cree a Dios y María reconoce que ella también había nacido en pecado. No hay ningún ser humano, repito e insisto, enfatizo, que haya nacido sin pecado más que Jesucristo. Veámosla en cuarto lugar, el ejemplo de la humildad. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. María no se jactó de buenas obras, ni que había sido bautizada, confirmada, ni que traía la cruz de la miércoles de ceniza, ni que había ido a ver al Papa al Vaticano. Ella no se jactó de nada, ella simplemente reconoció que era una mujer como tú y como yo, que nacimos en pecado. Y que cuando Dios nos salva porque reconocimos nuestra bajeza. Vemos nosotros en quinto lugar que también María nos da un ejemplo de valor. Y dio a luz a su hijo primogénito.
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando María iba a traer al mundo al creador del universo, no encontró un hospital, un asilo, una bodega, nada donde pudieran hacer el que te creó a ti, el que me creó a mí, el que creó los millones de galaxias, de estrellas y de soles del universo, y el que ahorita sostiene nuestras vidas con el poder de su palabra. Pero Dios ya tenía previsto dónde iba a nacer Jesús. Dichosas las madres, este es el ejemplo que nos da María, dichosas las madres que no tienen temor de cómo ni cuándo nacerá su hijo, sino que lo dejan todo en las manos de Dios. La Biblia nos revela que Jesús ya nació antes, había vivido antes de que naciera en María. En la cruz murió Jesús el hombre, Dios no puede morir. Entonces es imposible que nosotros creamos que María es corredentora con Jesús. Nadie merece ningún nombre, ninguna adoración, ninguna alabanza, ningún reconocimiento más que Jesús, el Hijo de Dios.